Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Becerra y formo parte de la coordinación parroquial de la Renovación Carismática Católica de Carmen de Patagones. Bien, en esta oportunidad, en base al curso de formación de predicadores eh, de la Renovación Carismática Católica, voy a tocar el tema número 3 propuesto por Gabriel Rinaudo, que se llama Predicador, aspectos a tener en claro. Bien, antes de comenzar, nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que venga, que descienda con poder sobre nuestras vidas. Ven, Santo Espíritu de Dios, entra, Señor, te abrimos el corazón, te entregamos nuestra vida, Señor, lo que tenemos. Ven, Señor, derrama un rayo de tu luz, llena este lugar, enciéndenos, Señor, con el fuego de tu amor. Habítanos, Señor, regálanos, Señor, de tus santos dones sagrados. Envuélvenos, Señor, inúndanos, abrázanos. Llénanos de ti, de tu presencia, Señor. Sí, Señor, queremos encontrarnos una vez más contigo, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Ven, Santo Espíritu de Dios, sin ti nada es imposible, Señor. Ven, Santo Espíritu de Dios, inúndanos, Señor. Ven, amor del Padre y del Hijo. Ven, 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 regalo de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, amor, amor sagrado, amor divino, entra en nuestros corazones. Te abrimos nuestros corazones, Señor, en este día. Envuélvenos, Señor, con tu palabra. Llénanos de ti, Señor, y llena nuestro interior, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, como les contaba, voy a trabajar sobre el tema predicador, aspectos a tener en claro, de Gabriel Rinaudo. Gabriel Rinaudo forma parte del equipo diocesano de San Luis. Él se dedica a predicar retiros de sanación en el país y fuera del país, internacionalmente también. Bien, y nos deja esta temática para que trabajemos y tengamos en cuenta a la hora de predicar. La gente necesita escuchar la palabra de Dios, ¿sí? La gente está necesitada de esa palabra de Dios, de una palabra de ánimo, de exhortación, de esa palabra de Dios que reconforta, que anima. Y nosotros estamos llamados a llevar esa palabra. Estamos llamados a la predicación, ¿sí? A contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esto no solamente tiene que estar en manos de los sacerdotes, de las hermanas consagradas, sino en vos, en mí, en cada uno de nosotros, en todos aquellos que hemos recibido la presencia del Espíritu Santo, en todos aquellos que hemos recibido ese bautismo en el Espíritu, ese encuentro con el Dios vivo. Para nosotros es esta propuesta, ¿sí? Nosotros estamos llamados a llevar la palabra de Dios a aquellos que están alejados, que no la conocen o que si bien en algún momento la conocieron, necesitan de esa palabra para que se haga vida en sus vidas. En la carta a los Romanos 10:17 dice que la fe, por lo tanto, nace de la predicación. La fe nace de oír la palabra de Dios. Nuestra fe crece escuchando la palabra de Dios. Nuestra fe aumenta anunciando y compartiendo la palabra de Dios a aquel que lo necesita, ¿sí? Las personas están necesitadas de ello y somos nosotros los encargados de llevarlo, ¿sí? Nosotros debemos dar a conocer nuestra experiencia del amor de Dios en nuestras vidas y así animar y contagiar a aquellas que aún no lo conocen. Recuerdo que un sacerdote siempre decía que el Señor en nuestras vidas debe ser como el olor a ajo. Se
tiene que notar, se tiene que sentir. Cuando nosotros comemos ajo, hablamos y se siente, se nota. De la misma forma debe ser la palabra del Señor. De esa forma. Y poder revisarnos y mirar qué es lo que estamos haciendo en este tiempo. ¿Cómo estamos llevando la palabra del Señor a nuestros hermanos? ¿Sí? Debemos revisar todo el tiempo. ¿Cómo está la renovación carismática católica en tu lugar, en tu vida, en tu comunidad? ¿Estamos estructurados? ¿Estamos dejando que se renueve cada día la presencia del Espíritu Santo? ¿Estamos llevándola a aquellos que aún no lo conocen? ¿O nos los estamos guardando para nosotros? ¿Sí? No debemos caer en las estructuras, en la monotonía. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que Dios sea Dios y haga su obra en nosotros y compartirla, para que otros también tengan el deseo de recibirse y de encontrarse con Dios vivo. Debemos clamar la presencia de Dios, ¿sí? Debemos clamar esa gracia del Señor en nuestros corazones. Aquellos que aún no lo han recibido, debemos clamar al Señor, ¿sí? Los animo, hermanos. Ánimo. La temática número 1 que nos presenta Gabriel tiene que ver con la espiritualidad de la renovación carismática. Gabriel nos dice que todo predicador debe vivenciar la experiencia de Pentecostés, ¿sí? Porque esa es nuestra espiritualidad. Pentecostés. Vivir Pentecostés en cada encuentro, en cada momento que compartimos, en nuestro grupo de oración, en las asambleas, en cada momento en que nos encontramos con nuestros hermanos, nosotros debemos volver a vivir, a vivenciar ese encuentro de Pentecostés con el Señor, ese encuentro con el amor de Dios, ¿sí? Volver a ese primer amor, renovarlo como cada día se renueva, como cada mañana, de la misma forma se debe renovar en nosotros la unción y la presencia del Espíritu Santo. Así que bueno, a quien no ha tenido hasta hoy ese encuentro personal con el Señor, las animo a que lo vivan, a dejarlos que el Señor se encuentre con ustedes con sus historias y puedan vivenciar la presencia del Espíritu Santo en ese Pentecostés en sus vidas, ¿sí? Nosotros, dice Gabriel, que una de las cosas que más que debemos tener en claro es esto: no perder nuestra identidad. Nuestro ADN es Pentecostés. Que debemos salir de las estructuras y de la cantidad de cosas con las cuales llenamos nuestros grupos de oración, con las cuales llenamos ese encuentro con el Señor, y enfocarnos en que nosotras tenemos que ser canaleta del Espíritu Santo y permitir que el hermano y la hermana pueda tener ese encuentro personal con el Señor, ¿sí? Eso es lo que debemos permitir. También nos dice que debemos generar retiros, seminarios de vida, talleres de carismas, ¿sí? Brindar y generar esas posibilidades para que el hermano y la hermana se encuentre con el Señor, ¿sí? Tenga esa experiencia viva del Espíritu Santo, de Jesucristo vivo en su historia, ¿sí? Así que los animo a clamar, los animo a pedir esa gracia del Señor en nuestras vidas, ¿sí? De que se renueve el Pentecostés cada día en nuestros corazones. Y eso es algo que eso es algo que hay que pedírselo al Señor, ¿sí? Hay que pedírselo, no hay que cansarse de pedirle al Señor que nos envíe su Santo Espíritu y que renueve en nuestros corazones la fuerza que viene de Él. Aspecto número 2. Salir del anonimato. Gabriel nos dice en este aspecto que debemos tener en claro que salir del anonimato es poder ir
y contar aquello que Dios ha hecho en nuestra vida. Contar al resto cómo obró en nuestro corazón, dónde nos encontró, de qué lugar nos sacó, cómo va restaurando nuestra vida, cómo va sanando nuestras heridas. Y para ello nos propone el Evangelio de Juan 4, del 5 al 42, que habla del encuentro de Jesús con la samaritana. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús le dijo: dame de beber. ¿Dame de beber qué? Dame de beber tu historia. Dame de beber eso que tenés guardado ahí dentro, eso que tenés escondido que ni vos misma ni vos mismo te animás a contar, a decir, o que ni siquiera nos animamos a recordar. Eso que nos hace daño, que no nos deja ser libres, que nos ata. Eso Jesús nos pide que le demos de beber, nuestra historia, lo que nos sucede, a lo que le tenemos miedo. Él necesita que nosotros le abramos el corazón, vertamos lo que tenemos dentro y se lo entregamos y se lo entreguemos a Él, para que Él pueda hacer de ello algo nuevo, ¿sí? Para que Él pueda cambiarnos, transformarnos y luego ser testigos de su amor y salir del anonimato, de eso que tenemos guardado, de eso que no queremos decir, de eso que impide que recibamos la gracia del Señor. Dice más adelante que ella estuvo con el cántaro, dice: la mujer dejó allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. Y aquí dice que la mujer dejó allí su cántaro. O sea, la mujer tuvo consigo encima todo el tiempo el cántaro. Y lo bajó, al final lo bajó. ¿Qué quiere decir con esto? Que le entregó al Señor su historia. Y ni bien terminó de entregarlo, salió corriendo y fue a anunciarlo a todos, a todo el pueblo, ¿sí? Fue a anunciar lo que el Señor le había hecho en su vida. Y sobre todo, les dio a conocer y le mostró que él sabía todo de ella, todo, todo. Y eso contagió, fue importante, porque eso animó a que, dicen en el Evangelio, muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. El Salvador del mundo, o sea, del mundo entero. Y le dicen que ya no creen por lo que ella les ha dicho, sino que ellos mismos lo han comprobado. ¿Qué quiere decir? Que ese contagiar, ese salir del anonimato, ese ir y compartir, es hacer que el otro, que la otra persona, tenga el deseo de vivir ese encuentro personal con el Señor. Y que lo viva y que ya no sea necesario que otro venga a contártelo, sino que lo sabemos porque nosotros mismos lo hemos vivido. Nosotros mismos hemos recibido esa experiencia, ese encuentro, ese encontrarse con el Señor vivo, con el Señor de la vida. Debemos llevarle todo esto a los que conocemos y a los que no conocemos. Ahí, en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración. ¿Sí? Ahí, en ese lugar. También Gabriel cita la palabra del Evangelio de Juan 3, del 1 al 21. Y es el encuentro de Jesús con Nicodemo, donde le propone nacer de nuevo.
Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que volvamos a nacer de lo alto, de su Espíritu Santo, de ese nuevo Pentecostés, de ese primer encuentro con el Señor, de ese primer encuentro que abre camino hacia muchos encuentros, ¿sí? De ahí, del Espíritu Santo de Dios, de esa gracia prometida del Padre. Debemos nacer de lo alto. Bien, Gabriel también nos presenta un tercer aspecto a tener en claro que tiene que ver con ser respuesta de Dios. Ser respuesta de Dios para el hermano, para la hermana que lo está necesitando. Dice que la predicación, Gabriel nos dice que la predicación es un carisma. Y un carisma es una gracia que nos da el Padre, es una gracia que nos es venida del cielo. Y que un carisma es la gracia de Dios que se derrama en una persona para la edificación del otro, de la otra persona. No es solo para la edificación nuestra, sino más bien para hacer respuesta de Dios en la vida de los otros y de las otras. Nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo. Somos llamados y llamadas a ser respuesta de Dios vivo en la vida del otro. Si bien nosotros tenemos talentos, diferentes tipos de talentos, como pueden ser talentos en la comunicación, talentos para escribir, talentos para enseñar, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo de Dios se posa sobre ese talento, de ese talento surge un carisma. Un carisma que es para la edificación del otro. Y cuando ese carisma crece, se convierte en un ministerio. ¿Por qué? Porque luego ese carisma va creciendo, creciendo, y se vuelve un ministerio cuando otros comienzan a llamarnos, a pedirnos que vayamos de un lugar a otro para predicar, para hablar de la palabra de Dios, para contar de nuestra experiencia de Dios, y eso luego se vuelve, y así es como se va creando un ministerio. Aquello que aún no ha sido llenado por esta gracia de Dios, pidámosle al Espíritu Santo, clamemos, doblemos rodilla para hacer respuesta del Señor. ¿Respuesta del Señor a quiénes? En primer lugar, a nuestra familia. Sí, sabemos que es difícil, que cuesta, pero es a quienes primero debemos llevar la palabra del Señor y llevar esa respuesta de Dios, a los más cercanos, y a partir de ahí, al resto, ¿sí? Nos decía Gabriel que si un predicador no, no ha llevado, no ha logrado llevar a parte de su familia al encuentro con el Señor, está fallando, está fallando. Que ese debe ser uno de nuestros principales objetivos. Ir, contar, compartir y hacer que nuestra familia, en primer lugar, tenga ese deseo de buscar al Señor, de tener ese encuentro, de acercarse. También nos dice Gabriel que la predicación es prima hermana de la profecía. Dice en Primera de Corintios 14:5 que el que profetiza habla al hombre para edificarlo y para exhortarlo. Exhortarlo a vivir una vida nueva, ¿sí? Una vida nueva que hace que uno se vaya edificando a través de la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Y que debemos pedir esa gracia, debemos pedir, si no la tenemos, la sabiduría para poder llegar al corazón del otro.
y que eso se pide, debemos clamar al Padre. En Santiago 1.5 nos habla de cómo pedir y que debemos clamar al Señor por esa gracia. Es importante, ¿sí? Aquellos que sentimos en nuestro corazón este llamado a la predicación, debemos, eh, no debemos quedarnos así como estamos con un simple compartir, sino que debemos tener en claro estos aspectos y además preocuparnos por ello, esforzarnos, ¿sí? Tener en cuenta todo lo que es necesario para llevar adelante la predicación, ¿sí? Pedir al Espíritu Santo que nos regale la sabiduría, que nos enseñe a llegar al corazón de los hermanos. Tener en cuenta que es importante la forma de hablar, el tono de la voz, la forma en que nos paramos, en que miramos al resto, ¿sí? Aprender a proyectar la voz, decía Gabriel, a que el último escuche. Todas esas cosas son importantes a la hora de predicar. Pero sobre todo, esto de este aspecto, ser respuesta del Señor, ¿sí? Ser respuesta del Señor. En el Evangelio de Juan 1:35 al 40, nos cuenta que Jesús se encuentra, o sea, estaban Juan el Bautista con sus discípulos y ven pasar a Jesús. Juan el Bautista le dice a sus discípulos, ahí va el Cordero de Dios. Y ellos, al escuchar la palabra de Juan el Bautista, al escuchar lo que él les dice, se levantan y lo siguen a Jesús. Y Jesús se da cuenta de que alguien lo está siguiendo y se da vuelta y le dicen, ¿qué buscan? Y ellos le contestan, Maestro, Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Queremos ir contigo, queremos saber qué es lo que haces, queremos saber más de ti. Y lo siguen y se quedan con él. Y es tan fuerte lo que él hace en sus vidas, que cuando vuelven, después de unos días de haber estado con él, llegan a anunciar lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Llegan a anunciar lo que él les ha dicho. Y uno de esos discípulos era Andrés, el hermano de Pedro. Y dice que al ir por el camino se encuentra a su hermano y es a él. Es a la primera persona a la que él le predica y le cuenta lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y de este mismo modo, esta es la enseñanza que nos deja. Debemos obrar nosotros. Debemos ser reflejo del amor de Dios en nuestras actitudes, en nuestras palabras, ¿sí? Podemos predicar desde la palabra, pero también podemos predicar desde el silencio. Podemos predicar desde la oración, podemos predicar desde nuestro accionar. Basta con simples acciones, ¿sí? Basta con simples acciones para poder hablar y mostrar lo que el amor de Dios ha hecho en nosotros. Debemos ser, como decíamos hoy, reflejo de su amor, mostrar que Cristo vive en nosotros, llevarlo, compartirlo a nuestros hermanos. Bueno, hermanos, estos son los tres aspectos que debemos tener en claro y por ahí está bueno que volvamos a repasarlos, ¿sí? La espiritualidad, la espiritualidad de la renovación carismática es y debe ser Pentecostés, ¿sí? Volver a esa experiencia del amor de Dios, volver a esa experiencia quienes ya la hemos recibido y poder contagiarla y llevarla a aquellos que aún no lo han recibido, ¿sí? Valorar nuestros grupos de oración, romper las estructuras, ¿sí? Aspecto número 2, salir del anonimato, contar lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, llevarlo a aquellos que más lo necesitan, compartirlo con aquellos, no solo en nuestro grupo de oración, no solo a las personas
que vemos siempre, con las cuales estamos siempre, sino aquellos que más necesitan, aquellos que tienen historias de vidas rotas, lastimadas, aquellos a los que nadie llega, a quienes a veces nadie les habla, a las cárceles, a los hogares de ancianos. Y en cada uno de esos lugares, el tercer aspecto, ser respuesta de Dios, ser esa respuesta que vos y que tantos y que yo estamos esperando, esa respuesta del Señor, esa palabra viva que viene a traer vida, a reconfortar, a animar, a hacernos de nuevo, esa palabra que nos lleva al encuentro con el Dios vivo. Ánimo, hermanos. Los invito a seguir, a compartir eh, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de la predicación, ¿sí? A contar nuestro testimonio, porque nuestro testimonio tiene fecha y hora, decía Gabriel, y es verdad. Nuestro encuentro con el Señor tiene fecha y hora. Yo, por ejemplo, el mío fue en un retiro para jóvenes en el año 2008 junto al padre Chichilo. Y bueno, y lo pude vivenciar y es una alegría grande en mi corazón porque muchos de los jóvenes que en ese momento éramos jóvenes y estábamos ahí, hoy les servimos al Señor, ¿sí? Intentamos y somos respuesta del Señor en nuestras vidas. Bueno, Gabriel también contaba un testimonio respecto de esto de ser respuesta de Dios y recuerdo que hace un tiempo atrás se me venía este recuerdo mientras iba escuchando la prédica de Gabriel. Una vez en la adolescencia, al salir de uno de los retiros, me tocó ir a la casa de un compañero a buscar unas carpetas que le había prestado. Yo no conocía su casa, no conocía su familia. Y cuando llego a la puerta, toco y estaba todo cerrado, la casa estaba como muy abandonada y me abre y me atiende su mamá, que se encontraba en pijama, bueno, con un aspecto eh, descuidado, desarreglada, y me invita a pasar y me dice, bueno, yo le cuento que vengo a buscar la carpeta que le había prestado a su hijo, y me dice, bueno, mira, querida, fíjate ahí abajo, debajo de esta mesa ratona. Dice, disculpa el desorden y que está todo oscuro, bueno, y prendió la luz. em, yo no estoy bien, estoy con depresión, estoy muy enferma hace mucho tiempo. Entonces yo le digo, bueno, ánimo, señora, confíe en el Señor. Bueno, comienzo a hablarle de Dios, ¿no? De lo que Dios estaba haciendo en mi vida, le empiezo a compartir brevemente. Entonces la señora me mira y me dice, pasá, querida, sentate un ratito, vení, vamos a conversar. Entonces yo me acerco y sí, comenzamos a hablar y yo le pregunto si ella tiene la Biblia, si conoce del Señor, si la puede traer a la palabra de Dios, la trae, compartimos la palabra, yo le cuento lo que el Señor estaba haciendo en mi vida, y que también lo podía hacer en ella. Y ella me comenta que en esta enfermedad, ella en este tiempo también estaba muy preocupada porque estaba esperando un telegrama que era fundamental para su trabajo porque se había extendido en la licencia de su trabajo y estaba a punto de perder su lugar de trabajo y eso la tenía muy preocupada también. Entonces hacía ya un tiempo que estaba esperando un telegrama que no llegaba y era lo que más la tenía preocupada. Entonces, bueno, yo le digo que hagamos una oración, le propongo que hagamos una oración y que pongamos en las manos del Señor la espera de ese telegrama. Y no pasó más que un instante, un rato más y ¡rin! Suena el timbre. Bueno, y ella me dice, disculpame, se para, abre la puerta y vuelve con una alegría, con una emoción y me dice, no lo vas a poder creer. Me acaba de llegar el telegrama. Y le agarra una emoción a esa mujer, se emociona. Así que yo, bueno, yo me paro, la abrazo y le damos gracias a Dios y hacemos una oración. Y yo digo, wow, wow, lo que es, lo que es la oración, lo que es cuando uno
deja el cántaro ahí, en la presencia del Señor, le muestra lo que tenemos, lo que hemos traído y se lo entrega a Él. ¿Cuántas cosas grandes y cuántas cosas grandes puede el Señor hacer con nuestro testimonio, con lo que Él ha hecho en nuestra vida, con ser respuesta de Dios, ¿no? Wow. Si creemos, vamos a ver, veremos la gloria de Dios, nos dice el Señor en su palabra, en Marcos 3, del 1 al 6. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Y amén, así es, hermanos. Así que bueno, los animo a compartir, a hablar del Señor, de esta experiencia del Señor en nuestra vida, ¿sí? A romper las estructuras, a ir más allá, a ir mar adentro también, a ir mar adentro de nuestra historia y a ir más allá, a contagiar, a compartir, a hacer de este servicio no solo de la palabra del Señor, sino de poder acompañar al hermano, a la hermana en la situación en la que esté viviendo, ¿sí? De ser servidores en todo tiempo y en todo lugar, de ofrecernos eh, llevando la palabra de Dios y llevando aquello que el hermano o la hermana esté necesitando, ¿sí? En las necesidades más grandes que tenga. Eso es algo que he descubierto en este último tiempo, ¿no? Y es ese llamado a servir, ¿no? Que viene de la mano de la predicación, viene de la mano, ¿sí? Son dos cosas importantísimas. El encuentro con el Dios vivo, el llamado a predicar y el llamado a servir, a acompañar. Bueno, hermanos, le vamos a pedir al Señor que guarde lo que nos ha enseñado en nuestros corazones, que podamos hacerlo vida, que nos regale de su gracia, de su Santo Espíritu, que se renueve en nosotros el gozo de su amor, que se renueve en nosotros este Pentecostés cada día y que podamos ser respuesta de su palabra hacia otros que lo necesitan. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos gracias por estos hermanos, por todos aquellos quienes predican y llevan adelante la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta posibilidad de poder encontrarnos contigo, de aprender más de ti, Señor, de aprender de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos cursos, por estos hermanos, Señor, que nos hablan de tu fidelidad, de tu amor y de tu gracia, de tus maravillas, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Exaltado seas por siempre. Gloria y honor al Rey de Reyes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús, queridos hermanos.